Mi padrastro falleció y me dejó todo. Pero descubrir la verdad sobre ellos me dejó en la ruina. Mi padrastro falleció y me dejó todo. Y casi accedí a dividirlo todo con mi madre y mis medios hermanos porque me sentía mal por ellos. Hasta que la hermana de mi padrastro me envió un correo electrónico explicándolo todo. Así que bloqueé a mi familia después de descubrir la verdad sobre ellos. Y ahora me están llenando el teléfono de llamadas porque van a terminar completamente en la ruina y sin hogar. Tengo 28 años. Hombre. Y recientemente he apartado a toda mi familia de mi vida. Así que estoy un poco descolocado ahora mismo y no estoy seguro de nada de lo que estoy haciendo. Ni siquiera de una decisión que he tomado recientemente. Y estoy aquí para pedir consejo o lo que sea. Hace poco. Unas 2 semanas. Mi padrastro falleció de cáncer de estómago. Todo sucedió muy rápido. Hace apenas un año se lo detectaron y muy pronto. Antes de que pudiéramos siquiera procesar nada. Nos dijeron que el cáncer había hecho metástasis. Por supuesto. Se sometió a tratamiento durante un tiempo y parecía que iba a mejorar. Pero desafortunadamente no lo hizo y lo perdimos. David no era mi padre biológico. Pero era tan bueno como si lo fuera. Ya que conoció a mi madre cuando yo tenía solo 4 años. Y después de eso. Los dos me criaron juntos. Junto con mis medios hermanos Kevin. De 22 años. Y Louise. De 20. Nunca conocí a mi padre biológico, abandonó a mi madre antes de que yo naciera. Y después de eso no tuvieron nada que ver el uno con el otro. Así que nunca lo consideré como nada más que mi padre. Y teníamos una familia feliz. Así que no tengo idea de que salió mal realmente. Para contextualizar. Mi madre lo engañó. Pero entraré en detalles más adelante. Antes de entrar en eso. Quiero hablar del negocio de David. Ya que también es relevante. David dirigía un negocio de catering con su hermana mayor. Mi tía Ruth. Naturalmente. Después del cáncer no podía ir a trabajar. Pero a pesar de eso. Ruth le enviaba su salario todos los meses sin falta. Aunque ni siquiera estuviera allí. Y déjenme decirles que este es un negocio de catering que su padre. Mi abuelo. Comenzó. Así que ha existido por un tiempo. La gente conoce su negocio y confía en ellos. Así que puede que no sea material de millonario. Pero su negocio sigue funcionando extremadamente bien y David siempre ha tenido un ingreso considerable. Mi madre también solía trabajar. Pero después de que nació mi hermano menor. Dejó su trabajo y se convirtió en ama de casa. No sé si tiene ahorros o no, pero sé con certeza que Kevin y Louise no tienen dinero propio. Soy mayor que ellos. Así que obviamente he estado trabajando por un tiempo y tengo mis ahorros. Así que incluso sin la herencia de David puedo arreglármelas. Sin embargo, Louise todavía está en la universidad y ha dependido de David para cubrir sus gastos. Y Kevin se acababa de graduar hace un par de meses. Así que todavía no tiene trabajo y está como en el medio. Y nunca trabajó mientras estaba en la universidad tampoco. Así que sé que ninguno de los dos tiene un centavo a su nombre. Por eso. Cuando me enteré de que David me había dejado todo. Fue una sorpresa. Porque sabía que todos los demás habían dependido financieramente de él. Mientras que yo había estado trabajando y no necesitaba realmente su herencia tanto como los demás. Su decisión no tenía sentido para mí. Pero aparentemente su abogado me dijo que eso era lo que él había querido. El abogado se puso en contacto con nosotros después del funeral. Cuando nos informaron de lo que David había dicho en su testamento. Todos estuvieron de acuerdo en que tenía que ser un error. Pero no lo fue. Y de repente empecé a sentirme muy incómodo. No tenía ni idea de por qué David había hecho algo así. Y encima de eso. Podía ver que mi madre y mis hermanos también estaban muy descontentos con este giro de los acontecimientos. Aunque hicieron todo lo posible por no demostrarlo. No quería parecer codicioso. Así que les prometí que no tendrían que preocuparse por el dinero y que me pondría en contacto con un abogado y dividiría mi herencia con ellos. Mencioné específicamente que lo haría con un abogado y que involucraría papeleo. Para que no pudiera retractarme de mi palabra. Porque aunque sabía que confiaban en mí,
No quería jugar con cosas como esta. Ya estaba bastante incómodo. No quería que la situación fuera aún más incómoda. Afortunadamente. Después de hacer esa promesa, mi madre y mis hermanos se sintieron muy aliviados y no lo mencionamos. Porque era un tema incómodo para el que no teníamos respuestas. Esto fue hace casi 5 días. Y luego fui a ver a la tía Ruth para cenar. Como hago a veces. Y le conté mi decisión. Me di cuenta de que estaba muy incómoda y que quería decirme algo. Pero no dijo nada en la cena en sí. En cambio, recibí un correo electrónico suyo a la mañana siguiente, donde me lo explicaba todo. Y ahora, de repente, todo tiene sentido. Ustedes ya saben que mi madre había estado engañando a David. Pero lo peor fue que de alguna manera había conseguido que David y Louise lo encubrieran. Y lo habían estado haciendo diligentemente durante los últimos 2 años. Aún más condenatorio es el hecho de que ni siquiera había estado engañándolo con un tipo cualquiera con el que se había liado. Había estado engañando a David con mi padre. De todas las personas. La tía Ruth lo puso todo en un correo electrónico porque me dijo que no sabía cómo decírmelo a la cara. Pero aparentemente David lo sabía desde hacía un par de meses. No quería sacarlo a relucir y enfrentarse a mi madre o a los niños al respecto porque sabía que no le quedaba mucho tiempo. Así que no quería someterse a sí mismo y a su familia a todo ese drama innecesario mientras estuviera vivo. Supongo que puedo entender de dónde venía. Pero aún así no debe haber sido fácil para él vivir con ese conocimiento y fingir que todo estaba bien. Pero de alguna manera lo hizo. O tal vez sí se enfrentó a mi madre al respecto y ella nunca habló de ello. No sé. Cualquier cosa podría haber pasado. Pero la conclusión es que me lo dejó todo por una razón. Y después de leer ese correo electrónico, no supe cómo reaccionar. Así que lo pensé durante horas hasta que finalmente decidí que iba a tener que bloquear a mi familia por ahora. Porque no había manera de que pudiera saber algo así y fingir que todo estaba bien. Obviamente. Eso también significaba que no iba a regalar ninguna herencia. Porque en este momento no podía estar seguro de nada. Cuando los bloqueé, no pasó nada realmente durante los 2 primeros días. Pero luego, ayer, supongo que finalmente se dieron cuenta de que los había apartado y decidieron enfrentarme al respecto. Vinieron a mi casa. Los 3. Y cuando me negué a dejarlos entrar, me dijeron que lo mínimo que podía hacer era darles una explicación de mi comportamiento. Porque de lo contrario se verían obligados a asumir que esto estaba sucediendo por todo el asunto de la herencia. Y no querían pensar que yo era una especie de avaricioso baboso que quería quedárselo todo para sí mismo. No abrí la puerta. Pero todo lo que dije fue que sabía lo del romance. Ni siquiera pude decirlo todo porque me dolía mucho. Sin embargo, tuvo el efecto deseado. Los 3 empezaron a hablar a la vez. Les llevó un par de minutos calmarse. Pero supongo que debí haber tocado la fibra sensible porque reaccionaron con mucha culpabilidad. Algunas partes de la historia coinciden. Por lo que me contó la tía Ruth. Supe que David había encontrado un par de mensajes de texto muy incriminatorios en el portátil de mi madre. De un chat de grupo que tenía con los niños. Lo había estado usando para ver algún programa porque su propio portátil estaba fallando. Y fue entonces cuando se aburrió y empezó a fisgonear en sus chats por diversión. Y así lo encontró. Cuando descubrió ese grupo, empezó a leer los mensajes de texto. Y eso fue todo. Esta parte de la historia es algo en lo que tanto la tía Ruth como mi madre pueden estar de acuerdo. Pero el resto es un desastre ahora mismo. Desafortunadamente. Aunque David vio esas conversaciones, no tuvo la oportunidad de enviar esas capturas de pantalla a nadie. Ni siquiera a sí mismo. Porque mientras las leía, mi madre decidió entrar en la habitación. Y cuando lo pilló fisgoneando en sus mensajes, se enfadó con él y le quitó el portátil. David no dijo nada al respecto. Pero ambos sabían lo que había visto. Y mi madre dijo que sabía que esto iba a salir a la luz tarde o temprano. Ahora, según la tía Ruth, me dijo que habían visto esos mensajes y lo habían leído todo. Así que sabía que mi madre había estado viendo a mi padre a sus espaldas durante 2 años. O tal vez incluso más.
En los mensajes que había estado leyendo. Los niños habían dicho que necesitaban que les aumentara la paga aún más porque estaban hartos de mentirle a su padre y encubrirla tan a menudo. Habían estado teniendo una especie de discusión en la conversación que David había tenido. Pero había sido suficiente para que se diera cuenta de lo que estaba pasando. Básicamente, mi madre estaba sobornando a Kevin y a Louise para que mantuvieran la boca cerrada. Y ellos estaban tratando de chantajearla para que aumentara la cantidad. Fue una sorpresa para David. Pero cuando le devolvió el portátil a mi madre, no lo mencionó. Mi tía me dijo que David no estaba seguro de si mi madre sabía que él había visto esos mensajes o no porque tan pronto como ella entró en la habitación. Él había tratado de minimizar lo que estaba mirando. Así que había una buena posibilidad de que para cuando ella le quitó el portátil, la pantalla estuviera probablemente solo en la lista general de chats que tenía. Y no en ese grupo en particular que tenía con los niños. También era igualmente posible que no hubiera minimizado con éxito esa pantalla. Y cuando le devolvió el portátil, ella probablemente vio que había abierto el grupo. De cualquier manera, independientemente de lo que hubiera pasado, ninguno de los dos había sacado el tema a relucir y no hubo ninguna confrontación. Eso es lo que dice la tía Ruth. Pero cuando mi madre apareció, tenía una versión completamente diferente de las cosas. Me dijo que había visto que mi padre había visto algunos mensajes que habían intercambiado ella y los niños. Pero que no era nada como él se lo había imaginado. Dijo que David había estado tomando analgésicos cuando vio esos mensajes y que hizo un mundo de ello sin ninguna razón. Y afirmó que había una explicación perfectamente inocente para lo que fuera que le hubiera molestado tanto. En la versión de mi madre, sí hubo una confrontación y ella se las arregló para aclararlo todo con David. Pero tenía miedo de que él siguiera sospechando de ella. Al parecer, había visto algunos mensajes. Pero los mezcló todos en su cabeza y empezó a creer cosas al azar que él mismo se había inventado debido a su imaginación hiperactiva. Me dijo que les había pedido a los niños que guardaran un secreto. Y que había sido un intercambio juguetón al principio. Solo estaba bromeando con ellos y pidiéndoles que no le contaran a David sobre una fiesta sorpresa que le estaba preparando para su cumpleaños. Eso cuadra. Porque según las fechas que me han dicho tanto la tía Ruth como mi madre, este incidente tuvo lugar justo 2 semanas antes del cumpleaños de David. Y sí tuvo una fiesta sorpresa. Así que aparentemente ese era el secreto que mi madre les pedía a Kevin y Louise que guardaran. Y luego, en una conversación aparte después de eso, los dos niños le habían pedido que les aumentara la paga porque se estaban quedando sin dinero. Mi madre afirma que David leyó estas conversaciones por separado. Se confundió debido a su estado mental alterado por los analgésicos. E inmediatamente empezó a acusarla de infidelidad. Y por alguna razón creyó que le había estado engañando con mi padre. Me dijo que se las había arreglado para calmarlo ese mismo día y de alguna manera le había hecho creer que no estaba pasando nada de eso. Pero incluso después se había dado cuenta de que había estado actuando de forma bastante extraña de vez en cuando. Aunque nunca volvió a sacar el tema a relucir. Y le dijo que le creía y le pidió que lo perdonara. Así que supongo que pueden ver mi dilema aquí. Porque me han contado versiones muy contradictorias de la misma historia y realmente no sé a quién creer. Por un lado, es cierto que sería muy improbable y muy repugnante que mi madre volviera con mi padre. Porque recuerdo que me dijo exactamente cuánto lo odiaba después de su ruptura. Creo que yo era adolescente entonces. Pero aún recuerdo esa conversación vívidamente. Sé que lo detesta. Y no estoy segura. Pero creo que también la oí mencionar en algún momento que está casado y tiene 3 hijos ahora. Desde hace unos años. También pasé mucho tiempo con David en sus últimos días. Y no había ninguna indicación de que hubiera algo malo entre él y el resto de la familia. Todos parecíamos perfectamente felices. Así que es muy difícil de creer que hubiera habido alguna infidelidad o mala sangre. Pero entonces también parece muy improbable que la tía Ruth simplemente se inventara una historia como esta. Especialmente algo tan horrible. Y por supuesto, lo más importante es el hecho de que David me lo dejó todo a mí. Me tenía cariño y me quería. Lo sé. Pero nunca hubo ninguna indicación de que me tuviera más cariño que a ninguno de sus otros hijos. O incluso a mi madre. Parecía querernos a todos por igual.
Así que realmente no sé qué hacer con este problema que tengo entre manos y en quién confiar. Mi tía ha sido muy digna con toda la situación. Me dijo que puede entender lo difícil que debe ser para mí llegar a una conclusión. Especialmente sin ninguna prueba. Prácticamente me ha dejado a mi propia suerte. Porque a pesar de las estrictas instrucciones de David de que nunca debía enterarme de nada de esto, sí me contó estas cosas. Pero eso fue lo máximo que pudo hacer por mí para evitar que cediera mi herencia a personas que no la merecían. Mi madre y mis hermanos. Sin embargo, no se han mantenido al margen y me han estado diciendo constantemente que me están diciendo la verdad y que necesito confiar en ellos porque ahora mismo soy la única persona con la que pueden contar. Parecería sospechoso en circunstancias ordinarias. Pero desafortunadamente sé que si no les doy el beneficio de la duda, terminarán en la ruina y sin hogar. No sé si mi madre tiene ahorros. Pero seguro que no pueden ser muchos. En cuanto a mis hermanos, ya expliqué que Kevin y Louise no tienen realmente dinero. Además de eso, la herencia también incluía la casa en la que viven. Así que están completamente a mi merced ahora mismo. Si no elijo creerles, terminarán perdiéndolo todo. Y eso es algo muy importante. Eso debería explicar por qué estoy en una situación tan horrible. Porque honestamente ya no sé a quién creer. Me siento como un idiota por no poder confiar plenamente en mi madre y en mis hermanos. Y me siento aún peor porque estoy planeando pedirles que de alguna manera me demuestren que están siendo honestos antes de tomar cualquier decisión sobre la herencia. No sé cómo lo harán. Solo necesito alguna evidencia para confiar en ellos. Pero me siento como un idiota incluso pidiéndolo. Porque no soy la única persona que ha perdido a David. Ellos también han pasado por mucho. Pero siento que necesito esto. Así que supongo que lo que intento preguntar es si sería un imbécil si les pidiera a mi madre y a mis medios hermanos que demostraran que mi madre no había estado engañando a mi padrastro antes de dividir mi herencia con ellos. Editar, oye. Sé que mucha gente tiene muchas sugerencias. Pero honestamente, si hubiera alguna manera de verificar cualquiera de las historias, realmente lo habría hecho ya. Porque también me ha estado volviendo loco. Desafortunadamente. Cualquiera de los dos podría estar diciéndome la verdad y simplemente no hay manera de saberlo. Incluso si le digo a mi madre. O a Kevin. O a Louise que me traigan sus portátiles y teléfonos o lo que sea. Sería bastante inútil porque sé que pueden borrar cualquier cosa que pueda ser incluso ligeramente incriminatoria. Todo el mundo sabe lo fácil que es manipular los chats simplemente borrando algunos mensajes aquí y allá. De hecho, incluso me han enviado un par de capturas de pantalla del día de este incidente. Y aparentemente sí hubo una discusión sobre las pagas justo después de una referencia a algún secreto. Pero, de nuevo, podrían haber borrado mensajes anteriores o posteriores. Y podría ser fácilmente engañado si decidiera creer esas capturas de pantalla. Así que revisar sus chats no me va a servir de nada en este momento. No sé cómo. Pero tienen que inventar algo más. Algo más tangible y no tan fácil de manipular como capturas de pantalla o chats. Esa es la única salida que se me ocurre por ahora. Actualización 1. 4 horas después de mi publicación, decidí que les diría a mi madre. Kevin y Louise que van a tener que demostrar de alguna manera que me estaban diciendo la verdad. Porque ahora mismo son ellos los que más necesitan mi ayuda. Necesitan que divida la herencia con ellos. La tía Ruth no tiene nada que ganar mintiéndome. De hecho, en realidad tiene mucho que perder. Porque ahora mismo mi madre y mis medios hermanos están bastante molestos con ella porque creen que está mintiendo sobre todo. Hablando con ella. No estoy seguro de mamá. Pero sé que la tía Ruth quiere a Kevin y a Louise. Y ya los ha perdido. Pero sigue manteniendo su versión de la historia. Además, si decido creer la versión de mi madre en lugar de la suya, entonces podría terminar perdiéndome a mí también. Así que lo he pensado. Y siendo realistas, no hay ninguna buena razón por la que la tía Ruth me mintiera sobre algo así. Y por eso me he inclinado a creerla. Para ser honesto. De todos modos. Cuando le dije a mi madre que necesitaba demostrar de alguna manera que me estaba diciendo la verdad, inmediatamente se ofreció a mostrarme todos los mensajes de su teléfono.
E incluso Kevin y Louise hicieron lo mismo. Pero como ya he dicho, los mensajes y esas cosas se pueden manipular. Y las conversaciones se pueden borrar. Estoy bastante seguro de que si realmente tuvieran algo que ocultar, probablemente ya lo habrían borrado todo. Así que no tiene sentido revisar sus teléfonos. Y se lo dije. No sé qué van a hacer. Pero les dije que los teléfonos y los portátiles no van a ser suficientes. Van a tener que inventar algo que sea una prueba irrefutable de que dicen la verdad. Y cuando les dije esto, por supuesto que se indignaron y me dijeron que estaba siendo irrazonable. Pero no puedo evitarlo. Tengo razones muy serias para dudar de su honestidad. Y en cualquier caso, si voy a dividir mi herencia con alguien, quiero asegurarme de que han sido respetuosos con David. No creo que sea pedir demasiado. Voy a mantener mis exigencias. Eso seguro. Actualización 2. Así que han pasado unos días desde mi última interacción con mi madre y mis hermanos. Y las cosas no han ido precisamente bien. Los tres están muy molestos conmigo. Creen que estoy siendo irrazonable y creen que no hay ninguna opción factible para ellos aquí ahora mismo. Porque realmente no hay manera de que puedan demostrar que me estaban diciendo la verdad. Pero no me importa eso. Si quieren la herencia, van a tener que pensar en algo. Porque cuanto más lo pienso, menos probable parece que la tía Ruth haya estado mintiendo sobre algo al principio. Tengo que admitir que estaba dispuesto a dar a mi familia el beneficio de la duda porque, honestamente, son mi familia. Y eso era muy importante para mí. Mi madre y mis hermanos siempre han tenido una buena relación conmigo. Y los quiero. Todavía los quiero. Así que fue muy difícil para mí incluso considerar la idea de que podrían haber hecho algo así y haber sido tan crueles con David. Obviamente. Hubo el shock inicial de enterarme de estas cosas. Pero ahora que lo pienso con la cabeza más fría, tengo que admitir que varias cosas de su historia no cuadran. ¿Cómo? Por ejemplo, si mi madre realmente hubiera aclarado todo con David el día del incidente en el que se enteró del mensaje de texto del grupo y esas cosas. Y como ella dice. ¿Y si él la perdonó? Entonces, ¿por qué me lo dejaría todo a mí y nada a ellos? Lo he pensado desde varios ángulos diferentes y simplemente no puedo llegar a una conclusión razonable. También me negué a creer que David hubiera estado tomando analgésicos y que por eso estuviera confundido sobre lo que estaba leyendo en los chats que vio. Lo he visto con analgésicos y puedo reconocer que parece estar un poco aturdido. Pero el tipo de confusión del que hablaba mi madre nunca le ha ocurrido. Al menos no en mi presencia. Lo más importante es que me he mantenido en contacto con la tía Ruth durante los últimos días y me ha dicho que incluso después de descubrir lo que estaba pasando a sus espaldas, David nunca dejó entrever que sabía estas cosas porque no quería ningún drama. Pero después, al final, le había confiado al respecto. Y desde entonces ella se había sentido muy incómoda con mi madre y los niños. Había hecho todo lo posible por ocultarlo. Pero incluso yo me había dado cuenta. Ahora que lo pienso. Así que hay varias señales que apuntan al hecho de que tal vez la tía Ruth me está diciendo la verdad. Y en este punto, más o menos le creo. Realmente se necesitaría un milagro para que mi madre y los hermanos ahora me hagan pensar lo contrario. Al menos en esta etapa. Actualización 3, oye. Así que ha pasado una semana desde mi última actualización. Y durante los últimos días mi madre y mis hermanos no me han estado enviando mensajes de texto durante un tiempo. Habían estado tratando de razonar conmigo, diciéndome que no había manera de que pudieran demostrar que me estaban diciendo la verdad y que tendría que creerles en su palabra. Pero no les respondí. Así que eventualmente, supongo que se dieron por vencidos. El último mensaje que mi madre me envió fue solo para decirme que hasta ahora ha estado confiando en sus propios ahorros. Pero que han sido muy escasos y que, debido a los gastos, están disminuyendo ahora mismo. Así que necesito tomar una decisión rápidamente y no puedo esperar que sigan esperando a que les crea. Estaba claro que estaba muy frustrada con la situación actual. Pero realmente no podía evitarlo. Después de lo que me dijo la tía Ruth, no creo que pueda confiar en ellos así como así. No me importa si estoy siendo una persona desalmada.
Todas las señales apuntan a que me están mintiendo sobre David y el romance. Y por muy desalentador que sea, no creo que sea justo que reciban ninguna parte de la herencia si ni siquiera pueden demostrar que no han estado mintiendo. Al final del día, si va a ser su palabra contra la de la tía Ruth. Lo siento. Pero me inclino a creer a mi tía porque no tiene ninguna razón para mentirme. No tiene nada que ganar con esto. Pero ellos sí. Cualquier persona razonable en mi lugar podría hacer exactamente lo mismo. Al menos todavía les estoy dando el beneficio de la duda. Lo que no creo que otras personas hubieran hecho. Pero eso es solo porque he estado muy angustiado emocionalmente durante las últimas semanas desde que he perdido a alguien muy cercano a mí. La única razón por la que no los he bloqueado todavía es porque todavía estoy esperando un milagro contra toda razón. Ya que me dolería más a mí que a ellos apartarlos de mi vida por completo debido a lo que le han hecho a David. Ni siquiera puedo imaginar por lo que David podría haber pasado. Y realmente espero que su alma esté en paz ahora mismo. Porque dada la situación de nuestra familia, no creo que estuviera en paz en sus últimos días. Cualquiera que sea la versión de la historia que sea cierta. No importa. Porque sé que David fue herido de cualquier manera. Pasó toda su vida cuidando de su familia. Y descubrir que su familia lo había apuñalado por la espalda al final. No puedo imaginar cómo debe haberse sentido. Dadas esas circunstancias. Creo que la prueba de la verdad es lo mínimo que puedo pedir a mi madre y a mis hermanos. Actualización 4. El último mensaje que recibí de mi madre fue hace unas 2 semanas. Y de nuevo hoy recibí una llamada telefónica suya temprano en la mañana. Cuando no respondí, decidió presentarse en mi casa después del trabajo. Una vez más. No fue solo ella. Kevin y Louise también se presentaron. Y esta vez no me estaban suplicando como la última vez. Sino que estaban muy molestos. Cuando me negué a abrirles la puerta una vez más. Empezaron a insultarme y me dijeron que sabían que solo estaba inventando excusas para quedarme toda la herencia para mí. Y que en realidad no me importaba la verdad. Obviamente. Ese no es el caso. Pero necesitaban algo por lo que gritarme. Así que lo dejé pasar y ni siquiera me molesté en defenderme. Sabía cuál era la realidad de la situación. Y por la forma en que reaccionaban. Me estaba convenciendo aún más de que la tía Ruth me había estado diciendo la verdad. Así que me alegré bastante de haber elegido no creerles. Y entonces mi madre finalmente estalló y me dijo que sabía que mi tía Ruth me estaba engañando solo porque quería quedárselo todo para nosotros y dejarlos sin hogar y en la ruina. Pero que se iba a asegurar de que no sucediera y me advirtió que iba a tener noticias de su abogado muy pronto. Creo que he dejado bastante claro que la tía Ruth no necesita nada de mí. Tiene suficiente dinero por sí sola. Así que eso es prácticamente lo último en lo que piensa. De todos modos. Después de eso me convencí de que mi madre sí había estado engañando a David con mi padre biológico. Y Kevin y Louise la habían estado encubriendo. No hay otra explicación plausible para nada de esto. Y aunque es muy molesto saberlo, he hecho las paces con la verdad. Incluso si les hubiera estado dando el beneficio de la duda hasta ahora. Su comportamiento y amenazas de hoy me han convencido de qué versión de la historia es la verdadera. Así que puede venir a por mí con su abogado. Apenas me importa. Porque sé que tengo la verdad de mi lado. Además. Por lo que supongo. Ni siquiera creo que tengan suficiente dinero para contratar a un abogado. Así que pueden hacerlo peor. Estoy listo para ello. Hasta entonces. Solo voy a recordar a David siendo feliz y lo mantendré en mis recuerdos. Y trataré de honrarlo lo mejor que pueda viviendo bien. Sé que no quería que me enterara del romance y esas cosas. Pero honestamente me alegro de haberlo hecho. Porque era necesario que supiera la verdad sobre mi familia. Estoy agradecido de tener a la tía Ruth en mi vida. Es la única persona ahora mismo con la que puedo contar y que me mantiene cuerdo. Y espero que en el futuro pueda empezar a curarme de todo esto.